Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, iniciamos procesos en la iglesia, se nos enseñan muchas cosas. Entre una de las más importantes es que eso nos enseña a tener esperanza, fe y confianza en el Señor. Que debemos en toda circunstancia, en todo proceso, en todo tiempo, poner y depositar nuestra fe y confianza en el Señor y en lo que el Señor desea hacer por nosotros y lo que Él puede hacer por nosotros. Pero muchas veces nos preguntamos específicamente cuáles son las cosas que nosotros recibimos cuando depositamos la esperanza en el Señor. Lo primero que nosotros debemos entender cuando ponemos la esperanza en Dios es que las respuestas que vamos a recibir de Él no son las respuestas que nosotros podemos imaginar con nuestra lógica, con nuestra razón, con nuestro conocimiento y quizás ni siquiera con nuestras necesidades. Las respuestas del Señor siempre van a sobrepasar las dimensiones de lo que nosotros podemos imaginar. Normalmente nos va a responder de manera que no esperábamos o en ocasiones nos responde de tal manera que estamos recibiendo la respuesta tan permanente y cotidianamente que no la percibimos, sino que pasado cierto tiempo nos descubrimos en medio de una solución que las circunstancias nos llevaron y no nos dimos cuenta y entendemos cómo el Señor intervino en una respuesta que ni siquiera fuimos capaces de percibir. Entonces, por eso hoy coloqué como título de la semilla: la esperanza en el Señor traerá tremendas respuestas. Es una expresión que nos habla de entender la dimensión de las respuestas que vamos a recibir del Señor. Pero esta palabra no es algo que nosotros inventamos ni que nosotros opinamos. Es una palabra establecida en las Sagradas Escrituras para que nosotros entendamos el por qué y para qué debemos poner la esperanza en el Señor. Por eso, en Salmos capítulo 65, versículo 5, dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Entonces el título de la semilla no es una invención, es reconocer la respuesta del Señor. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Quiere decir que Dios nos va a dar una respuesta a cada una de nuestras peticiones, a cada una de nuestras circunstancias, a cada una de nuestras necesidades, una respuesta dimensionada en la visión de Él, no en nuestra visión. Nos va a sorprender con respuestas. Y nosotros debemos estar conscientes y debemos estar preparados. No debemos esperar respuestas en el nivel ni en la dimensión humana. Primero, porque la respuesta va a ser de carácter espiritual que afecta nuestro mundo natural. Y segundo, debemos entender que también el mundo va a recibir respuestas. Hoy en día estamos preocupados por la necesidad de una respuesta universal para la humanidad. Y por eso dice, esperanza de todos los términos de la tierra. O sea, está hablando que Dios responderá con sus tremendas respuestas, no solo a nosotros a nivel individual, particular, sino que responderá de manera espectacular
a las necesidades que tiene el mundo en este momento. Esa es la esperanza con la que nosotros debemos vivir. Como dice la palabra, es la esperanza de los lugares más remotos del mundo, de los confines del mar. Es la esperanza con que vive toda la humanidad. Puede que no lo diga, puede que no lo exprese, puede que aparentemente rechace al Señor, pero tiene en el fondo de su corazón y de su ser la esperanza de que Dios responda con plenitud de su poder para que podamos ver esa tremenda respuesta. La palabra también me enseña en el Salmo 71, versículo 5, dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Si nosotros hemos alcanzado algún nivel de edad, nosotros tenemos que reconocer que con nuestras actuaciones y nuestra manera de vivir, quizás en el pasado, era para que nosotros no existiéramos, para que en los errores de la juventud, en los errores del pasado, hubiésemos aún perdido nuestra vida. Pero Dios nos protegió, Dios nos guardó, Dios nos trajo, Dios nos llamó a este tiempo para que fuéramos sus hijos, porque tenía propósito. Entonces, Él ha sido nuestra protección desde nuestra juventud. Por eso debemos tener la esperanza puesta en el Señor. La palabra también me dice en el Salmo 73, versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar con todas sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos tomar una decisión personal e individual. ¿Y cuál es esa decisión? Cada uno acérquese a Dios de la manera en que usted desea acercarse a Dios, porque es la única manera de que podamos poner nuestra esperanza en el Señor y como resultado poder contar con todas sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Contar con todo su poder, contar con toda su capacidad, contar con su amor, contar con su benignidad, contar con todo lo que Él quiere favorecernos, bendecirnos y protegernos. Contar con todas las obras del Señor. ¡Qué tranquilidad! Qué esperanza, qué confianza con la que pudiésemos vivir si nosotros nos hiciéramos conscientes de verdad de poner todas las cosas en el Señor, confiar plenamente en el Señor, entregar nuestras preocupaciones y nuestras angustias de manera completa, total y absoluta en el Señor, porque de esa manera contaríamos con todas las obras del Señor. Estamos diciendo contar con todo el poder del Señor a favor nuestro. Pero la palabra también me dice en Salmo 119, 116, dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Qué nos está tratando de decir la palabra en este caso? La palabra está diciéndome que Dios nos sustenta a través de la palabra, que si nosotros debemos conocer el medio de sustentación de nuestra vida, tanto natural o espiritual, lo debemos conocer a través del conocimiento de la palabra, y que de esa manera, actuando bajo la dirección de la palabra, en la unción del Espíritu Santo, nosotros tendremos la capacidad de levantar nuestro rostro, porque veremos la respuesta del Señor, y no solamente nosotros, sino que las personas alrededor nuestro verán la respuesta que el Señor, esa tremenda respuesta que el Señor quiere darnos. Y entonces la esperanza que yo deposité en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo y en el Padre, no será motivo de vergüenza, sino de levantar el corazón, el espíritu y mi rostro al mundo para decirle: he puesto mi esperanza en Dios, y esta es la manera en que Dios me responde, porque confío plena y totalmente y absolutamente en Él. Mi esperanza no es defraudada. La esperanza que yo pongo en el Señor no es motivo de vergüenza para mi vida, es motivo de gozo, de alegría y de satisfacción. La palabra también me dice, en función de mis hijos, me dice: en el temor de Jehová, en Proverbios 14, 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán
sus hijos. Quiere decir que si yo pongo la esperanza en el Señor, veo las tremendas respuestas que el Señor tiene para mí y para la humanidad, también tengo que tener la fe, la esperanza y la confianza de que esas tremendas respuestas, como dice la palabra, que yo alcanzo, seguirán a 1000 generaciones después de mí. Mis hijos y mis generaciones también serán bendecidos, como dice la palabra, con tremendas respuestas, porque yo puse la esperanza en el Señor y Él me responde y me sorprende de manera espectacular en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén